Gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema cómo acompañar o ayudar a personas con problemas espirituales. Quiero que mire el título para que vea a dónde nos estamos dirigiendo. No estamos hablando de guerra espiritual, algunos dicen, en mi casa pasan cosas, hay determinadas situaciones. No vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar específicamente a una persona que está pasando por una crisis espiritual, un problema espiritual y cómo nosotros podemos ayudarla a resolver ese problema. ¿Está bien? Después podremos otro día hablar de otros temas, pero ahora vamos a dedicarnos a hablar de esto. Y quizás esta sea la parte más controversial o más polémica, como dijo el pastor, de la enseñanza, porque hay muchas opiniones al respecto. En lo particular, yo creo con todo mi corazón que la liberación espiritual de los endemoniados es parte del ministerio de la iglesia. No me cabe duda acerca de esto. De que la iglesia es parte o la mano de Dios para ayudar a las personas con problemas espirituales. Esto no significa que tengamos que andar haciendo oraciones raras y tirando tiros al aire y atando y desatando y enviando a no sé dónde y trayendo a no sé qué. No significa eso. Tampoco significa andar buscando demonios debajo de la alfombra o debajo de las piedras o en cualquier situación. Mucho menos, como dije al principio, significa esto atribuir a Satanás y sus demonios toda enfermedad, todo problema, toda crisis, toda situación compleja. Yo tengo una anécdota muy graciosa, que no es tan graciosa cuando uno dice, por ahí le puede pasar a algunos. En la iglesia donde me congregaba en mis primeros años de creyente, había una mujer que era muy mística. Ella era muy mística, ella veía ángeles y ella estaba todo el tiempo en la quinta dimensión, estaba allá, estaba fuera de sí. Y un día apareció con la cara lastimada. Entonces yo le pregunté, hermanita, ¿qué le pasó? Porque era una mujer grande y tenía su cara lastimada. Y su respuesta fue lo que me sorprendió. Me dijo, no, un ángel del Señor me agarró así de los pelos y me tiró contra el piso. O sea, ¿por qué no me decís me pisé los cordones y listo, no? O me tropecé en el cordón, no. Pero ella todo le daba significado espiritual. Le dolía la cabeza, un demonio me está hostigando. Bueno, no es ese el sentido al que le vamos a dar hoy importancia, sino que vamos a tratar de hablar puntualmente de cómo ayudar a personas que evidentemente, que claramente están teniendo problemas espirituales ellas en su lucha con los demonios. Este tema de echar fuera demonios, al igual que otros temas, no hay en la Biblia un método estricto. Es decir, esta es la manera de hacerlo. Hay una enseñanza de que esto es lo que debemos de hacer, pero la Biblia no nos da detalles de cómo hacerlo. Podemos ver cómo lo hacía Jesús, cómo lo hacían los apóstoles, como vimos recién en el libro de los Hechos, pero sin embargo no hay una enseñanza clara de cómo hacerlo. Sí que debemos hacerlo, pero no del cómo hacerlo. Jesús solo nos dijo que expulsáramos demonios y que ayudáramos a las personas en esa situación y que fuéramos parte de su plan de liberar a las personas, pero no nos dijo cuál era la mejor manera de hacerlo. Ahora, esto no nos debería de llamar la atención, no deberíamos entrar en conflicto con respecto a esto, porque creo que en la palabra de Dios, o en la palabra de Dios, hay muchos otros temas que caen dentro de la misma categoría. Por ejemplo, la Biblia nos dice que debemos alcanzar a los perdidos, ¿sí o no? ¿Nos dice cómo? Internet, redes sociales, campañas al aire libre, televangelista, lo que fuera. El fin es alcanzar, obviamente de formas correctas, a las personas con el mensaje del Evangelio, punto. Después, cómo lo hagamos va cambiando de época, de tiempo o lo que fuera, ¿no? Solo esperamos que la gente pueda escuchar acerca del mensaje de amor del Evangelio. Digo esto a modo de ilustración, leyendo un poquito la historia de la iglesia, vi que cuando las primeras campañas al aire libre se hicieron allá por el siglo XVII, siglo XVIII, fue espantoso para la iglesia, porque el Evangelio debía de predicarse dentro de las iglesias, no había que sacarlo afuera. Hoy si vemos una campaña evangelística no nos llama la atención, porque salir a predicar el Evangelio públicamente es normal dentro de la iglesia. Nos dice que debemos hacer discípulos, ¿está bien? ¿Nos dice cómo? No, ustedes utilizan un método, nosotros usamos otro, usamos un material. La idea es que las personas crezcan en su relación con Dios y en su vida de fe. Después, ¿cómo lo hacemos? No importa. No nos dice la Biblia cómo debemos hacer nuestras reuniones de domingo.
No, tiene que haber algunos elementos, alabanza, predicación de la palabra, enseñanza, comunión, pero no nos dice cómo hacerlo. No dice la Biblia que tenemos que cantar tres rápidas y 3 lentas. No hay en ningún lugar. Nosotros adoptamos eso o que es mejor cantar himnos que coritos. No, simplemente lo hacemos como un medio para exaltar el nombre del Señor y eso es lo que perseguimos, ¿está bien? Y así podríamos seguir con un montón de cosas más. Así que no debería de llamarnos la atención de que no haya detalles de cómo hacerlo, pero sí busquemos la mejor manera de hacerlo. ¿Está bien? Yo lo que voy a enseñar, yo en este peregrinaje en aprender cómo hacerlo, leí libros y leí material y traté de escuchar a gente con experiencia en hacerlo y lo que les voy a enseñar es lo que a mí me ha resultado. Vuelvo a decir esto, principio bíblico, examinadlo todo, retened lo bueno. No se enoje conmigo si usted no está de acuerdo con algo que yo enseño. Yo lo que les voy a contar es lo que yo hago en esas situaciones. Pero no diga, le pido por favor, no me califique por lo que enseño, ¿sí? Tratemos juntos de aprender y de crecer y si usted tiene otro método o otra manera de hacerlo, obviamente, y el pastor está de acuerdo, está bien también. Lo importante es que las personas puedan ser libres. ¿Está bien? Algunas cuestiones o recomendaciones preliminares antes de entrar en el método que utilizamos. Primero, las características esenciales de la persona que va a servir en este ministerio o a quien el pastor le va a delegar este tipo de tarea. En primer lugar, debe ser un creyente. Parece una tontera, pero evidentemente aquellos judíos exorcistas que aparecen ahí en el libro de los Hechos no lo eran. Eran judíos exorcistas, dicen, ¿no? Así que lo primero que tiene que ser es una persona nacida de nuevo. Una persona que realmente ha conocido al Señor y que en su vida se manifiestan los frutos de una persona que ama a Dios. No alguien que tiene ganas, alguien que le gusta. A mí me gusta, me encanta, pastor. A mí también me gusta el chocolate con almendras, pero, o sea, el gusto, no, el tema es que seas primero que nada una persona que ame al Señor, una persona que viva para la gloria de Dios, una persona que realmente se esfuerza por honrar al Señor con su vida. Eso es lo primero. Lo segundo, debe ser un creyente que se encuentre en comunión con el cuerpo de Cristo, porque el ministerio no es de llaneros solitarios, sino que es del cuerpo de Cristo, es la iglesia la que se mueve en pos de esto. El pastor delegando a alguno en particular, la iglesia orando, respaldando. El Señor lleva adelante sus propósitos con la iglesia, no con gente aventurada o gente valiente. No. Con gente que es valiente, obviamente, y gente que se anima, pero que forma parte de la comunión del cuerpo de Cristo. Que está sometida al Señor y que está sujeta a la autoridad espiritual dentro. Para mí eso es muy importante. Porque si hay una característica de Satanás y de los demonios, es que ellos se rebelaron contra la autoridad, ¿no? Si más o menos vamos por la misma línea, creemos que él se rebeló contra la autoridad. Él fue creado y en un momento quiso ocupar el trono de Dios y fue quitado de ese lugar. Así que la rebeldía justamente es lo mismo que el enemigo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Tercero, debe ser alguien humilde y dependiente de Dios. Es decir, esto debe hacerlo con humildad, nunca con soberbia, autosuficiencia. Yo me la sé toda, tengo mucha experiencia, la cantidad de veces que lo hizo. Si ese es el corazón, olvídate. Vas a tener serios problemas en el momento de la batalla. Dice 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumidos uno con otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Le da gracia, le da gracia para hacer todo lo que tenga que hacer. Dios le da gracia a los humildes. A los humildes. Cuarto, debe ser alguien que todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios, pero también para ayudar a ese que lo necesita. Si hay algo que a mí me desespera cuando estoy con una persona en esta situación, es ver a esa persona sufriendo. A mí hasta me enoja. Si lo pudiera agarrar del cogote al demonio ahí, lo agarraría, ¿no? Me enoja, digo, qué desgraciado que es.
¿Sí? Nosotros nos compadecemos del dolor de la gente. No estamos haciendo un show de exorcismo para que nos graben y nos suban a YouTube. No, estamos ayudando a una persona que está sufriendo, una persona que está pasando por una situación horrible, que está fuera de su control y está bajo el dominio del reino de las tinieblas. Y nosotros estamos ahí para ayudarle. Así que debe ser alguien que entienda que está para ayudar a la persona en el nombre de Jesucristo. No para hacerse ver, no para exhibirse, no para que su nombre sea conocido. En todo caso, como vimos el texto de las Escrituras, para que el nombre de Cristo sea conocido en medio nuestro a través de este acto, ¿no? Para que el nombre del Señor sea conocido. Debe ser alguien también que busque la santidad en todas las áreas de su vida. Alguien que busque la santidad. Definitivamente el concepto de santidad es un concepto muy amplio y no vengo a hablar de eso, pero alguien que se esfuerza por vivir en santidad, alguien que es rápido para confesar su pecado, que no se involucra en pecados, que lucha con el pecado, alguien que sabe que puede vivir en santidad en este tiempo, alguien íntegro, alguien que vive con transparencia delante de Dios, no alguien que tiene un hábito de pecado. Alguien que busca la santidad en todas las áreas de su vida. Tenía varios textos para leer, pero quiero avanzar un poquito más con la parte más fuerte. Debe ser una persona que está dispuesta a trabajar en equipo. Porque la ministración, si usted recuerda Lucas capítulo 10, el pasaje que leímos, el Señor los envió ¿cómo? ¿De cuánto? De 2 en 2. La ministración de las personas con problemas espirituales jamás debe hacerse solo. Jamás. En cierta oportunidad una hermana de la iglesia me llamó a que fuera a ver a su mamá. Su mamá estaba en el lecho de muerte, literalmente se estaba muriendo. Una ancianita muy viejita, chiquitita, estaba consumida así por su enfermedad. Su cuerpo ocupaba de la cama de 2 plazas esto. Y me hicieron entrar a la habitación. Y la hermana me dice, te dejo un ratito con mami para que hables, para que yo la pudiera dirigir en oración con el Señor. Así que a la viejita le presento el Evangelio, ella hace su oración de fe y le digo, ¿puedo orar por vos? No me acuerdo cómo se llamaba la abuelita. De verdad, delante del Señor no estoy exagerando ni mintiendo. Era una pasita chiquitita consumida por los años. Y cuando pongo mis manos para orar por ella, ella se manifestó. Porque claro, después me contaron de que había sido bruja, me lo tenía que haber dicho antes. Me pegó una zamarreada la viejita. Gracias al Señor, el Señor tuvo compasión de mí y pudimos salir adelante, pero jamás deberíamos, por más que sea lo que fuera, jamás deberíamos hacerlo solos. Y ahí voy a dar algunas otras explicaciones más adelante cuando hablemos sobre cómo ministrar. No subestimemos nunca lo que Satanás puede hacer en un cuerpo y en una vida que está atada con el reino de las tinieblas. Jamás lo subestimemos, porque es algo terrible. Y por último, no debe ser un nuevo creyente. Cuidado con esto de que, ay pastor, yo antes de conocer al Señor, yo me dedicaba a la brujería, así que conozco el mundo espiritual. El mundo espiritual oscuro conoces, tenés que conocer el mundo espiritual de la luz. Cuidado con dejarnos apantallar de esto de que los que saben de verdad del mundo espiritual son los que están en el ocultismo, los creyentes son unos ignorantes. No es cierto eso. Cuidado con que sea un nuevo creyente. Tiene que ser alguien con el conocimiento de la palabra de Dios suficiente y con el caminar en el camino del Señor lo suficiente como para hacer frente a este tipo de cosas. Nunca, en cuanto al colocar gente en el ministerio de la iglesia, el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice que no ponga un neófito, ¿no? Un neófito, una nueva planta, una nueva persona. No dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que tener mucho cuidado de que no sea nuevos consejos. Algunos consejos más antes de entrar en el boxeo. Siempre tratar, cuando estamos ministrando a una mujer, siempre tiene que haber otra mujer presente. Nunca 2 hombres atienden a una mujer, especialmente si está sola, jamás. Porque puede terminar siendo una trampa del diablo. Hace algunos años atrás,
nos llaman, muchas de mis historias son en Santa Rosa del Conlara, pobrecita esta gente, está toda mal. No. Pero me llamaron para una situación con un muchacho y estábamos ahí con él, él estaba terrible este muchacho. Pero cuando salgo de la habitación donde estaba, era un hombre y habíamos 2 o 3 hombres ahí tratando de estar con él. Cuando salgo estaba su hermana y su hermana una chiquitita así bajita. Y me llamó de preguntarle, ¿y vos cómo estás? Dijo, pastor, usted no se imagina, yo tengo serios problemas. ¿Le puedo contar? Sí, claro. Venga, pase a mi habitación. Claro, yo ya, uno ya tiene algunos años con esto, llamé a un par de los que estaban conmigo, digo, entren conmigo. Pero ¿saben cuál fue el error que cometimos? Que entramos 4 hombres a la habitación con una sola mujer. Y cuando oro muy parecida a la historia que me pasó con esta abuelita, le presento el Evangelio, hace su oración de fe, cuando pongo las manos para orar, se manifestó. Nunca en mi vida me insultaron tanto como me insultó esa pequeña. La cantidad de malas palabras que me decía era una máquina de decirme malas palabras. Pero en un momento determinado ella comienza a manifestarse y los otros que estaban conmigo, que eran grandote, fuerte, la agarran. Y ahí arriba de la cama y aquí y allá. Y yo como que miro la escena y digo, estamos haciendo una locura. Podemos ir presos por esto. Entonces, así me digo como, suéltenla. Y llamo a la mamá de la chica. Digo, venga señora, por favor, venga acá a estar con nosotros. Y la pequeña se sentó en el borde de la cama y yo estaba sentado en una silla. Me dijo todas las cosas que a usted se le puede llegar a ocurrir que me dijera. Pero yo tuve tanto temor de que esta mujer nos denunciara, tanto temor de que nos denunciara y dijeron que 4 monos entraron a su habitación y quisieron abusar de ella. Cuando en realidad estábamos queriendo ayudarla espiritualmente. Nunca más volví a hacer eso. Siempre que estoy con una mujer, siempre tiene que haber una mujer. Si no hay una mujer, lo que hago es postergarlo. Porque no se va a morir. Claro que uno quisiera ayudarla, pero si no está la mamá, la hermana o una hermana de la iglesia, mi esposa o una hermana de la iglesia que los acompañe, nunca hacer hombres con mujeres a solas. Por favor, se los pido. Segunda recomendación auxiliar. Debemos estar dispuestos a invertir el tiempo que sea necesario. Como dije al principio, hay oportunidades en que necesitamos, lo hacemos inmediatamente y la persona oramos y es libre, nunca más tiene un problema. Pero esos son los casos los menos. La mayoría de las veces hay que volver a hablar con la persona. Porque el enemigo no es que se va y listo, me voy a buscar otro. Va a volver, va a traer opresión, va a traer malos pensamientos, lo que fuera. Regularmente hay que acompañar a la persona, acompañarla en oración, enseñándole la palabra, ayudarla a crecer, orando por ella. Así que es necesario estar dispuestos a invertir tiempo. Voy a volver a hacer la aclaración que dije al principio. ¿Vieron cómo dice el dicho, abrir el paraguas? Yo lo que voy a contar son cosas que a mí me pasaron. Lo cual no significa que usted hasta puede no creerme. No hay problema. Pero yo voy a decir la verdad delante del Señor aquí. En cierta oportunidad me llaman porque una muchacha, una jovencita de las afueras de Merlo, en Merlo se había querido quitar la vida, pero ya había tenido manifestaciones raras y la familia estaba segura de que tenía problemas espirituales. Así que fui a verla. Y ahí en el comedor de la casa, delante de su familia, me contó cómo escuchaba a los demonios, cómo los demonios le daban órdenes, cómo escuchaba a la noche que raspaban las paredes, que se abrían las puertas de la casa. Pero lo que más me llamó la atención, que fue una de las pocas veces que escuché en mi vida esto que le voy a contar, es que ella muchas noches sentía que el demonio se le metía en su habitación, tocaba su cuerpo y llegó a tener relaciones con ella. Vuelvo a repetir, no estoy inventando nada delante del Señor. Esto me lo contó esta muchacha. Cuando le presentamos el Evangelio y le dijimos acerca de la libertad en Cristo, ella no quiso. Obviamente no podemos hacer nada y ya voy a explicar un poquito acerca
de por qué. Así que esto de ministrar no es voy con la espada y la libero y me voy a mi casa. No, a veces hay que sacrificarse porque a veces se complica, a veces hay que quedarse horas con la persona, a veces hay que volver días y días y días y te llaman, volvió de vuelta a tener el mismo problema y ir de vuelta a orar, tratar de ver qué pasa, te volvés a tu casa, estás contento porque decís, ahora sí. Al otro día te llaman, volvió nuevamente lo mismo, vos decís, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Dedicarle el tiempo. Últimas, ahora sí con algunas dudas preliminares. ¿Puede una persona que asiste a una iglesia durante muchos años estar endemoniada o poseída? No debería, pero la respuesta sería sí. Vuelvo a repetir para que se entienda la pregunta. ¿Puede una persona que asiste a una iglesia durante muchos años tener problemas espirituales y ser endemoniada o poseída? Respuesta, no debería, pero sí. Segunda pregunta. ¿Puede un verdadero creyente estar endemoniado y poseído? La respuesta es no. ¿Verdadero creyente? No puede estar. Porque todos sabemos que no toda la gente que viene a la iglesia es creyente. No es muy difícil de... ¿Puede un verdadero creyente estar siendo influenciado, oprimido o algo semejante por el reino de las tinieblas? Sí, claro que sí. ¿Qué debería hacer el creyente? Efesios capítulo 6. Vestirse de toda la armadura de Dios, permanecer firme y apagar, dice la palabra de Dios, todos los dardos de fuego del maligno por medio del escudo de la fe. ¿Sí? Así que permanecer firme en la fe. Bien, vamos ahora sí a cómo he aprendido y cómo he practicado esto de ayudar a la gente con problemas espirituales. Llego a un lugar, cualquiera que fuera, porque me llaman por teléfono, porque hay una persona con problemas espirituales y llego al lugar. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es observar con atención el contexto. No llego ni a los gritos, ni córranse que acá llegué. Llego humildemente, miro el contexto. ¿Quiénes están presentes? ¿Qué es lo que está pasando? La persona está regularmente en la cama, la llevan a la cama a su habitación, no sé por qué, pero la llevan a la cama a la habitación. Y uno lo que hace es observar el contexto. Necesita definitivamente la guía del Espíritu Santo. Necesita discernimiento espiritual y la guía del Espíritu Santo. Esto no es que lleva un manualcito y dice paso 1, paso 2, paso 3. Esto es algo muy espiritual lo que está ocurriendo. Necesitamos depender de la guía del Espíritu Santo. Así que lo primero que uno hace es mirar el contexto. A ver, la familia, si es una joven o un joven, los padres, los hermanos, la casa. Yo recuerdo que una vez me llamaron por una chica ahí en Merlo que tenía terribles problemas espirituales. No se la podía tocar, la tocabas y se manifestaba. Pero dentro de la casa había altares de todo lo que se te ocurra. No faltaba un solo altar. Y yo hablé con los padres y digo, el problema está acá, todo esto. No, los santitos no me los toque. Uno no tiene que meterse ahí porque ya confesamente hay una casa que está siendo entregada a esta situación, ¿sí? Así que uno lo que tiene que hacer es mirar el contexto y tratar de actuar con mucha sabiduría. Regularmente cuando una persona está manifestada espiritualmente hay un caos. Porque la persona está gritando, está moviéndose, la familia está asustada, hay gente que grita, hay gente que ora o que reza, alguno que le acerca un crucifijo a la cabeza. No estoy inventando nada. La abuelita que está con el rosario, porque todo el mundo quiere ayudar, algunos lloran, ayúdennos. Hay un caos ahí, es decir, que es una situación de crisis y nosotros no podemos ser parte de la crisis. Algunos, por causa del miedo que les genera todo eso, puede hasta estar molesto, agresivo, impotente. Inclusive alguno de los presentes también puede estar involucrado en la brujería y hasta puede ser la puerta por donde entró el enemigo. Así que pausa, mire el contexto, salude amablemente, díganle tranquilos, vamos a orar, tranquilos, no se desesperen. No que aquí llegue yo y empiezo a los gritos. Vieron que ponemos voz así como roncosa cuando... Tranquilo. Había una mujer que la estuvimos atendiendo durante varias semanas. Todos los viernes a las 12, ella había hecho un pacto con un brujo de su pueblo,
Todos los viernes a las 12 de la noche se manifestaba. Estaba en su casa, estaba con su familia, mirando tele, el reloj hacía ¡pac! 12 de la noche y empezaba los gritos, y algo que vi pocas veces en mi vida, su rostro se le cambiaba. Estábamos en la habitación de esta mujer, literal lo que voy a contar. Y en varias oportunidades los cuadritos que tenía se caían. O sea, algo muy fuerte. Me di cuenta, después de ir como 6, 7 veces, me di cuenta que el problema estaba en la casa. Habían hecho un trabajo en la casa donde estaban todos involucrados. Así que si yo quería ayudar a esta mujer tenía que sacarla de la casa. Era de otro pueblo, no era de Merlo. Así que le hacía una cita con ella y le decía, bueno, venite mañana a tal hora. Bueno, nada, ya no voy a aclarar más nada. Esta mujer venía manejando su marido el auto. Ella venía sentada a él. Nuestra iglesia queda en un bulevar. Doblaba la esquina del bulevar. Después de que se dobla la esquina del bulevar, la iglesia queda como 7 cuadras después. Doblaba la esquina del bulevar y la mujer se manifestaba. Y entonces el marido venía y me golpeaba la puerta de la oficina y me decía, ahí la tengo, manifestada en el auto. Una situación, uno tiene que pedirle al Señor. Todo esto es lo que hace que uno vaya adquiriendo experiencia, porque vuelvo a repetir, no hay un manual que nos ayude este es el plan. No, claramente dentro de la casa habían hecho un trabajo de brujería y gracias al Señor en la oficina de la iglesia pudo ser definitivamente. Eso es lo primero. Segundo, debemos asegurarnos de que estamos frente a una persona que tiene realmente problemas espirituales. Que no estamos teniendo una persona que está teniendo un ataque de enojo, de ira, o que tiene problemas mentales, un esquizofrénico. Tenemos que tener, nuevamente, sabiduría, cuidado, mucho cuidado. Quiero que recordemos que estamos frente a una situación espiritual inusual, pero también una situación muy poderosa y muy sobrenatural. Tenemos delante de nuestro una persona que está sufriendo y que necesita ser atendida. Tenemos delante nuestro una persona que necesita nuestra ayuda, por eso no debemos hacer nada que le agregue sufrimiento. Yo le voy a contar lo que hago yo cuando llego y ya di este segundo paso y estoy frente a una persona en esta situación. Ordeno, regularmente va a encontrar que dentro de la habitación hay 14 personas viendo eso, entonces va a decir que por favor se retiren. Si es un hombre se quedan 2 hombres, si es una mujer se queda un hombre y una mujer y usted comienza. Y lo que hago yo es hablarle al oído a la persona. Yo le hablo a la persona en el oído. Y le trato de hacer 2 cosas. Hablarle a ella para traerle paz y hablarle al demonio para que se deje de hacer el escándalo que está haciendo. 2 cosas. No empiezo a los gritos, no empiezo a sacar espuma de la boca para mostrar cuán poderoso soy, porque es un contexto donde se necesita que haya paz. Paz. Entonces usted llega con mucha autoridad, porque no se necesita gritar para tener autoridad. La autoridad es una autoridad que el Señor nos ha delegado, así que no debemos sumarnos al escándalo. Así que no debemos hacer nada que a la persona le agregue sufrimiento. No debemos hacer nada que pueda dañar a la persona. Solo debemos quitarle en el nombre de Jesús eso que la está haciendo sufrir, que está atando y atormentando su vida. Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de eso, de deshacer las obras del diablo. En algunos casos, dependiendo de la familia donde se esté desarrollando esto, nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Vuelvo a repetir, tengamos mucho cuidado con los pasos que damos en este momento, en este primer contacto con la persona. Mucho cuidado. Si es una mujer y usted es un hombre, nunca la toque físicamente. No la toque, no hace falta tocarla. No hace falta tener contacto físico. Mucho cuidado. Jamás se quede a sola con la persona. Nunca. Siempre esté con alguien más. Si se trata de un menor, tiene que estar uno de los padres presente. No 2 hermanos de la iglesia con un menor, nunca. Un menor de edad, no importa si tiene 17 o tiene 13. Nunca a solas con un menor de edad. Nunca, nunca, nunca. Le decimos a los papás, mira, necesito que te quedes presente, por más que te cause dolor, necesito que estés acá porque quiero que veas lo que va a suceder o lo que vamos a hacer. Cuidado
Si no estamos seguros de que la persona esté endemoniada y quizás esté en una crisis emocional o algo parecido, la mejor manera es esto de tratarla con mucho amor. Yo te aseguro, te lo aseguro, de que si vos comenzás a hablar con la persona, te vas a dar cuenta rápidamente si estás frente a un problema, una crisis emocional o una crisis espiritual. Yo te lo aseguro porque el Espíritu Santo está ahí presente con vos. No es algo que lo vas a hacer en el razonamiento, si mueve el dedo derecho. No. Es algo que el Espíritu te va a ir mostrando. Y si es una persona con problemas emocionales, de nuevo, traes paz, traes tranquilidad y le recomendás a la familia que visite un profesional de la salud. No todos los problemas de depresión son demonios, no todos los problemas de ataque de ira son demonios, no todos los problemas de ataques de enojo son demonios. Tengamos mucho cuidado, porque nos podemos meter en un grave problema si ministramos o oramos por una persona que tiene problemas mentales. Nos podemos meter en un gran lío, así que siempre mucho cuidado. Regularmente la persona está físicamente muy activa y hace fuerza y patea. La mayoría de las veces se quiere golpear a sí misma. Cuidado con forcejear mucho con la persona, que la podemos marcar, la podemos dañar, entonces mucho cuidado. Cuidado con que menores o personas que pueden ser afectadas estén presentes. Cuidado. Tiene que cerrarse la puerta y por más que del otro lado se escuchen los alaridos, le recomendamos a la familia que retire a los niños, que los lleve a pasear, que los saque del contexto, porque lo que se va a escuchar no es nada agradable. A su mamá, a su papá, a su hermano, a quien fuera de la casa en una condición horrible. Sacamos a los niños y les recomendamos que los saquen de la escena, de la casa o del lugar. En todos los casos, por lo menos en mi experiencia, voy a repetirlo 500 veces esto, cuando la persona que tiene problemas espirituales es un menor, y cuando hablo de menor de 18, gracias al Señor nunca me ha tocado atender a un niño, gracias al Señor, pero sí me ha tocado atender a adolescentes y jóvenes. Cuando se trata de un menor, en mi experiencia, en todos los casos, los que han estado involucrados han sido los padres o los abuelos y han entregado a ese jovencito o a esa jovencita en algún trabajo de brujería. En mi experiencia. Es muy raro, salvo juego de la copa o lo que fuera, es muy raro que un menor se meta en el terreno de las tinieblas, ¿no? Y por último, mucho cuidado porque una persona endemoniada o manifestada tiene mucha fuerza. Y esa fuerza es sobrenatural. Bueno, recordamos el Gadareno, ¿no? Que dice que rompía los grilletes. Bueno, eso no es para el Gadareno, es lo que ocurre en este tiempo. Yo he visto a personas pequeñitas amarrear 3, 4 gigantes como si fueran trapos. Bueno, porque hay algo sobrenatural que está pasando. Yo recuerdo hace algunos años, yo voy contando experiencias que me han tocado vivir para que usted pueda ir viendo a qué me estoy refiriendo. Fuimos a visitar a una jovencita que había tenido manifestaciones raras. Los papás la habían llevado a la iglesia católica y la habían hecho, el cura había hecho algunas cosas, le habían entregado un frasco, una botellita con agua bendita y el cura le dijo: cada vez que se manifieste o que tenga estas cosas, echale un chorro de agua en la cabeza y se le va a ir. Una ducha le puede dar, pero más que eso. El tema es que llegamos a la casa y cuando entramos a la casa y comenzamos a hablar con los papás, la niña estaba, una jovencita, tenía 15, 16 años, estaba en su habitación. Cuando estábamos hablando con los papás comenzamos a escuchar los gritos. Ella no sabía que estábamos en la casa, pero los demonios sí lo sabían. Así que sin que nosotros hiciéramos nada, ya comenzó con eso en la habitación. Fuimos a la habitación y ¿qué hizo el papá? Lo primero que hizo, agarró el agua bendita. Entonces cuando viene con el agua bendita le digo: no, tranquilo, espera que vamos a... Por eso digo, uno va aprendiendo a través de las experiencias. Mientras estaba hablando con ella me decía: detrás tuyo está la bruja de acá a la vuelta. No había nada. Ella la veía y el espíritu inmundo tratando de infundirle miedo. En este caso en particular, en un momento me dijo: necesito contarte algo. Entonces le pido al papá si puede quedarse en la puerta porque ella me tiene que contar algo al oído, que por favor él observe, pero que yo voy a acercarme para que me cuente. Esta niña me cuenta que había hecho un aborto y que desde el día que había hecho el aborto
ella comenzó a sentir un fuerte deseo de quitarse la vida, un fuerte deseo de morirse, por la razón que fuera. Podemos explicarlo de muchas maneras, pero algo que tuvo que ver con la muerte vino sobre su vida, una voz que le decía que se quitara la vida. Pero con ella me pasó algo que pocas veces me pasó, 2 o 3 veces me pasó. Esta jovencita en un momento se manifiesta y me quiere agarrar, yo estoy cerca de ella, y me quiere agarrar y ocurrió algo, como que se chocó contra un vidrio que nos separaba entre ella y yo, como que ella no pudo, como que rebotó contra algo, y eso a mí me trajo tanta seguridad, porque uno va aprendiendo, ¿no? El Señor está con nosotros. No es algo que hacemos nosotros, sino algo que hace el Señor a través nuestro. Tercero, la persona, ya miramos el contexto, ya nos dimos cuenta de que es la persona que está endemoniada y que está haciendo algunas situaciones. Lo que tenemos que hacer es silenciar y sujetar a ese espíritu inmundo. Recordemos que en Lucas capítulo 10, cuando vuelven los discípulos, dice, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así que tenemos que quitarle el control. Nosotros tenemos 20 años de iglesia. Cumplimos, si Dios quiere, el próximo mes. Ustedes son más grandes que nosotros. Cumplimos 20 años el mes próximo como iglesia. Gracias al Señor. Justo veníamos hablando con Guadalupe acerca de esto. Nunca se nos manifestó una persona en una reunión. Gracias al Señor. He estado en algunas reuniones donde ocurren este tipo de cosas. Lo primero que quiere hacer el enemigo es llamar la atención. Cuando nosotros estamos en el culto, nuestro centro de atención, ¿quién es? El Señor. Exaltamos su nombre, le cantamos, lo alabamos, escuchamos su palabra. Él lo que va a tratar es de interrumpir esta situación. Así que lo primero que tenemos que hacer frente a una situación de una persona, hablarle, aunque le parezca raro, hablarle al espíritu inmundo y decirle, te sujeto o te sujetás en el nombre de Jesús. Porque hay que quitarle ese momento donde está tomando control de la persona. Porque yo necesito hablar con la persona. Yo no necesito hablar con el demonio. Eso de dónde venís, cómo entraste, cómo te llamás. No hablamos con demonios. Si es padre de mentira, ¿qué te va a decir? O sea, no generamos un diálogo con el espíritu inmundo. Nosotros queremos hablar con las personas. Hace pocas semanas atrás, 4 semanas atrás, un poquito más, 1 mes y medio, me llamaron por teléfono a las, ¿qué hora? 4 de la mañana. Y del otro lado un hermano de la iglesia, un hermano de la iglesia, pastor, una jovencita acá vecina, se está gritando como loca, se escuchan los gritos a cuadras de distancia y la familia vino y me golpeó la puerta y nos dice, ayúdanos y yo no sé qué hacer, pastor, por favor, venga. Eso para que ustedes vean la tarea pastoral, ¿no? Piensa que... Así que 4 de la mañana y yendo a ver esta muchachas. Lindo esto de que había una familia creyente cerca a la cual ellos pudieran recurrir, ¿no? Cuando llegué la casa era un caos, gritos y llanto, y la jovencita que gritaba y que se escuchaba por cuadras sus alaridos, la familia llorando, el papá tirado encima de la niña porque era una jovencita de 16 años, 17. El papá tirado encima de la jovencita tratando de que no se lastimara porque se quería autoinfligir daños, golpearse a sí misma y dañarse a sí misma. Así que lo mismo. ¿Qué hay que hacer primero? Mirar la situación, asegurarse de que la niña esté endemoniada y acercarse con mucho amor. Y me acerqué y le hablé al oído y le hablé al bicho que tenía y le dije, te callás la boca en el nombre de Jesús y dejás de hacer el escándalo que estás haciendo. Inmediatamente, por eso digo, uno queda así, se nos sujetan en tu nombre, Señor. Todavía uno se sigue sorprendiendo de que ocurra eso, ¿no? Bueno, lo maravilloso, le digo al papá, soltala. Y el papá la soltó con mucho temor porque hacía ya un buen rato que estaba en esta situación la niña. La soltó el papá y comenzamos a atenderla. Gracias a Dios
fue libre para la gloria de Dios. Hoy toda la familia se está congregando en la iglesia. Y el papá, que era el más escéptico de todos, él me dijo una frase, me dijo, yo pensé que estas cosas ocurrían solamente en las películas. Yo jamás me imaginé que esto era verdad. Si no lo hubiera visto con mis ojos, yo no lo hubiera creído jamás. Bueno, el poder, de nuevo, por causa de esto el nombre de Cristo es predicado y creído en medio de la gente. Amén. Así que tenemos que ordenar a las personas, no dejar que todos se queden en la habitación, tratar de infundir paz y tranquilidad, nunca desesperación. Llega uno y dice, uy, ¿cómo está esta? Está brava, ¿eh? No gritar, tomar control con autoridad y determinación, sabiendo lo que se está haciendo, hablándole acerca de la autoridad. Me llamó la atención, miré cuál era el verbo que se utiliza en Lucas 10:17 cuando dice, se nos sujetan en tu nombre. El verbo que se utiliza en el original griego es el verbo upotazo, que significa poner bajo la autoridad, someter o sujetar con autoridad. Se sujeta no porque el demonio quiera sujetarse, sino porque hay una autoridad ahí presente que no le queda otra que sujetarse. Es lo mismo que cuando te para la policía en la ruta, no tenés ganas de parar, tenés ganas de seguir, pero te sujetás no porque el tipo mide 1,90 y porque es musculoso y porque es rubio de ojos celeste. Te parás porque tiene la autoridad, ¿o no? En este caso es lo mismo, no es que hay algo en nosotros, es la autoridad de parte de Dios delegada sobre su iglesia. Así que ahí lo que el Señor te guíe, enmudece, deja de hacer bochinche, sujetate, lo que el Señor te guíe en ese momento, pero el punto es tomar autoridad, no hay una fórmula, es tomar autoridad en ese momento en el nombre de Jesús y dejar que se sujete. Hay oportunidades donde no ocurre inmediatamente esto, donde ofrece resistencia, donde habla, donde se ríe, donde expresa cosas. Yo he escuchado frases como esta: es mío, no lo voy a soltar. Me pertenece, no lo voy a dejar. ¿Quién sos vos? ¿Quién te crees que sos? O reírse a carcajadas o cosas semejantes. La idea es que vos dudes de tu autoridad. Pero como la autoridad no es mía, la autoridad del que está conmigo, entonces uno sigue adelante en obediencia, no por lo que uno sabe o lo que uno es, sino por lo que es el que está con nosotros. Amén. Así que no hay que desistir, hay que insistir y vencer en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir lo mismo que dije anteriormente, no hay una fórmula, usted lo va a ir viendo a medida que lo va haciendo. Nunca, 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 nunca hable con el demonio. Nunca, no hace falta. Hay toda una escuela de liberación de un supuesto maestro norteamericano que él dice que hay que sacarle información a los demonios. ¿Qué información le puede dar un demonio? Si aparte no necesita información, lo que necesita es sacárselo de ahí. O sea, hacer todo lo posible para que esa mujer o ese hombre sea libre. No saber información. ¿De qué le sirve la información? Jamás hablar con un demonio. Nunca. Porque lo más probable es que termine turbado o confundido. ¿Sí? Bien. Marcos capítulo 1, versículo 32, para agregar algún pasaje. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. A Jesús, ¿no? Versículo 33, Marcos capítulo 1. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y termina el texto diciendo, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Mire, yo quiero decirte esto, mi hermano. Si vos vas a tener temor, si vas a tener dudas o lo que fuera, ni te metas ahí. Ni te metas. Deja que otro lo haga, ni te metas. Esto no es para actos heroicos o para gente que anda probando a ver si resulta. Deja a las personas que tienen un poquito más de experiencia o lo que fuera. No te metas en ese lugar. Pero una de las cosas que va a tratar de hacer el enemigo te conoce. ¿Vos sabés que el enemigo te conoce? Cuando fue a los judíos, esos exorcistas, fueron a liberar al endemoniado, ¿qué dijeron? Sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo.
Pero ustedes, o sea, si vos sos un hijo de Dios, si vos estás lleno del Espíritu Santo, mi hermano, el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Entonces, tal vez vuelva un poquito para atrás. Esto no lo presencié yo, me lo contó un pastor en esto de averiguar y de incursionar en este tema. Me contó que en cierta oportunidad estaban ministrando 2 o 3 pastores a una persona que estaba muy mal, y entonces en un momento el demonio habla y lo señala a uno de ellos y le dice: vos que me venís a liberar a mí si vos estás viviendo en adulterio. Porque tenemos que estar en santidad, mi hermano. O sea, que no tenga de dónde agarrarnos. ¿Sí? Que no tenga de dónde agarrarnos. Porque el enemigo nos conoce. Nos conoce. Hay un mundo espiritual que nos rodea. ¿Sí? Estamos cubiertos por la mano del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Pero el enemigo nos conoce. Cuidado. Cuidado. Hace un tiempo atrás, volviendo sobre el punto de la violencia sobrenatural que tienen las personas en esta condición, me llamaron por teléfono por un jovencito que había ido al cementerio de Merlo y había hecho un pacto en el cementerio. Vaya a saber qué película vio, qué documental vio. El tipo, no sé, fue... Y cuando llegó a su casa, dentro del auto, se manifestó. Y se manifestó de tal manera y con tanta violencia que comenzó con sus puños a romper todo el interior del auto. También fue como a las 5 o 6 de la mañana. Yo no sé por qué los endemoniados no se manifiestan a las 2 de la tarde. 5 o 6 de la mañana. El pastor llamándonos. Bueno, el asunto que voy, cuando llegó una escena terrible, porque el muchacho estaba desvanecido adentro del auto, sus amigos que habían venido porque llamaron a todo el mundo, rodeando el auto, él adentro del auto desvanecido, y el auto por dentro todo roto los cristales, roto el parabrisas, todo roto y con los puños. Era una escena dantesca, ¿no? Ahora imagínese si usted va a esa escena y tiene un poquito de quickie. Vuelvo a repetir, no significa de que somos súper hombres, súper valientes. Claro que a uno le impresiona ese tipo de escena, pero como no vamos en nuestras fuerzas, como dijo David, no vamos en nuestras fuerzas, ni vamos en nuestro nombre, ni vamos en lo que nosotros sabemos, ni en nombre de nuestra experiencia, sino que vamos en el nombre del Señor. Y con el Señor, entonces no hay nada que temer. El Señor está con nosotros. Mire, le quiero contar eso. Hace algún tiempo atrás, una mujer vino a la iglesia un domingo. Y entonces yo estábamos en la mitad de la reunión y me dice una de las hermanas: vino una bruja a la reunión. Y yo le dije: hay tantas... No, mentira. No, me dice de verdad, posta, me dice: vino la bruja de tal barrio, vino a juntarse a la iglesia, a congregarse con nosotros. Y yo digo: ¿y cuál es? Decime cuál es. Aquella que está allá atrás. No la señala usted, hermana. Aquella que está por allá. Entonces le digo a una hermana de la iglesia, a una de las líderes, digo: acércate y dale la bienvenida y preguntale si quiere hablar, qué sé yo. Y entonces sí, quiso hablar. Entonces me fui con ella a la oficina de la iglesia y con la hermana que la había invitado, una hermana muy linda, una líder de la iglesia, y nos sentamos con ella. Y hablamos un buen rato, le presenté el evangelio y todo lo demás. Pero me dijo esto, mi hermano, para que vos tengas ánimo en el Señor. Me dice: nosotros hemos hecho trabajo contra tu vida, contra la iglesia, contra tu familia, pero nunca hemos podido tocarte. ¿Usted cree por qué es eso? ¿Por qué es eso? El enemigo no puede tocarte, el enemigo no te toca. Así dice Primera de Juan, ¿no? En el capítulo 5 dice que el enemigo no te toca porque estás bajo el cuidado y la protección del Señor. Así que no hay nada que temer. Si estamos en santidad debajo de las alas del Señor, no hay nada que temer. Me acordé de otra historia de un amigo en común que tenemos con Diego, Carlitos López. ¿Te acuerdas de Carlitos? Carlitos fue un compañero nuestro, también de Argentina. Su mamá, antes de conocer al Señor, era una mujer que iba mucho a los brujos. Y entonces cuando Carlos conoce al Señor, cuando Carlos llega al Evangelio, su mamá se asustó.
Y dijo, ¿en qué secta se habrá metido este tipo? ¿En qué cosas se habrá metido? Así que fue y consultó a una de sus habituales consejeras, ¿no? Me explico. Y entonces cuando llegó, la mujer esta comenzó a decirle algunas cosas que le habían pasado a mi amigo a lo largo de su vida. Dice, pero tal fecha, a partir de tal fecha no puedo ver nada. Lo único que veo es una luz que lo envuelve y nada más. Esa fecha, ¿sabe qué fecha era? La fecha que se había entregado al Señor. El reino de las tinieblas no tiene poder sobre tu vida, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Una vez que el espíritu inmundo está sujeto, ¿hasta qué hora tengo? ¿No importa? Perdón. Una vez que el espíritu inmundo está sujeto, tengo que hacer volver en sí a la persona. Yo tengo que preguntar su nombre. Al papá, a la mamá, a quien fuera, yo tengo que preguntarle su nombre. ¿Cómo se llama? X. Ok, una vez que el espíritu inmundo está sujeto, le hablo a ella y le digo, X, volvé en sí, quiero hablar con vos. Y regularmente, un poco como somnolienta, la persona va recuperando la conciencia y uno puede establecer un diálogo con la persona. Uno puede hablar con... Por eso es importante llamarla por el nombre. ¿Sí? Fulanita, despertá, quiero hablar con vos. Bueno, ahí pueden ocurrir algunas otras cosas, pero quiero avanzar un poquito más. En ese momento, cuando la persona volvió en sí, tengo que preguntarle, tengo que contarle la situación que está viviendo. Mira, te está pasando esto. ¿Te das cuenta de que te está pasando esto? Regularmente la persona es consciente de lo que le está pasando, porque aunque no puede tener control de sus acciones, sí en la mayoría de los casos es consciente de sus acciones. Hay una fuerza sobrenatural que la sostiene, que la está conteniendo y que está por encima de su voluntad, pero no es que es totalmente inconsciente la persona de lo que le está pasando. Vuelvo a repetir, por lo menos en mi experiencia ha sido así. Así que cuando estamos seguros de que estamos hablando con la persona, le preguntamos si sabe por qué está así, si hizo algo, lo que fuera, pero el siguiente paso, que para mí es el más importante de todos, es presentarle el Evangelio. Es presentarle con claridad el Evangelio, presentarle el Evangelio de salvación. Esa persona necesita conocer a Cristo, porque si conociera a Cristo no estaría en esa condición. No importa si es un hermano de 20 años de la iglesia, no tengas vergüenza. Presentale el Evangelio porque necesita conocer a Cristo. Hay que hablarle acerca de los dos reinos, hay que hablarle acerca del reino de las tinieblas, el reino de la luz, e invitarla a arrepentirse de sus pecados y correr a los pies del Señor para salvación de su vida, pero también para liberación de su alma. Necesitamos presentarle al Señor. Y la dirigimos a la persona en una oración de fe, no sé cómo harán aquí, pero nosotros lo que hacemos es una oración donde la persona conscientemente y voluntariamente le pide al Señor que la perdone, que está arrepentida de sus pecados, que la salve. En una oportunidad me llevaron a mí una mujer a mi casa, un hermano de la iglesia, porque le había dicho que tenía problemas espirituales. A la noche se despertaba y gritaba y hacía un montón de cosas y la llevaron a mi casa sin que me avisaran. Así que cuando llegó era una mujer totalmente consciente, no es que estaba nada, así, un diálogo. Entonces, ¿desde dónde comienzo? Desde acá, de presentarle el Evangelio, porque todo lo anterior no hacía falta, porque estaba normal ella. Así que le presento el Evangelio y cuando le hablo acerca de Jesús, ella me dice que no quiere recibir a Jesús, que ella quiere que le ayude en su problema espiritual, pero que no quiere saber nada con Jesús. Yo le vuelvo a repetir nuevamente los dos reinos, y la necesidad de cambiar de dominio y la situación en la que está, y le vuelvo a presentar. No, para mí Jesús es igual que el Buda, que Mahoma, que Confucio, que... No, Jesús es el Señor de señores, quiere ser Señor de tu vida, perdonar tu vida. No hubo manera de persuadirla de que entregara su vida al Señor. Le tuve que decir, no puedo hacer nada por vos. No puedo hacer nada. Ahí vamos a ir a las preguntas. ¿Cómo es tu nombre? Pablo, ahí vamos a ir a las preguntas. No pude hacer nada por ella, porque de hecho creo que hay como una especie de advertencia de parte de Dios, de que si alguien es liberado y la casa no se llena, vienen 7 peores y el estado de la persona dice que viene a ser peor que el primero, ¿no? Entonces, si el Señor no habita en esa vida, nada podemos hacer. Así que, bueno, comenzamos a indagar en la vida de la persona. Si la persona está endemoniada, es decir, poseída por un demonio, es porque algo ocurrió en su vida. No es que no pasó nada, algo pasó. Algo
pasó. Voy a ir rapidito con esto. La manera en la que yo personalmente divido el abordaje de los temas son los pecados del cuerpo, los pecados del alma y los pecados del espíritu. No necesariamente tiene que hacerse de esta manera. A mí me simplifica poder caminar de esta manera, pero lo puede hacer de otra manera. O sea, le hablo primero acerca de los pecados sexuales o de los pecados del cuerpo: aborto, orgía, fornicación, adulterio. Una de las cosas que a mí me sorprendió con respecto a la práctica de la brujería ya más fuerte, la magia negra o la umbanda, el macumba, es que regularmente los líderes, la MAE o el PAE o cualquiera de los que estén dirigiendo ese movimiento, regularmente llegan a un punto donde mantener relaciones sexuales con los discípulos. Porque la relación sexual genera un vínculo. Bueno, de hecho nos dice el Señor en 1 Corintios, en el capítulo 6, si mal no recuerdo, donde dice que no saben ustedes que se unirán y serán una sola carne. Es un misterio, pero aparentemente hay un abordaje de la persona, del brujo sobre la vida de la persona cuando logró someterla sexualmente. Así que hablamos un poquito acerca de estos temas. Una vez me pasó esto, mire. Estábamos en la reunión de jóvenes y me llama el líder de jóvenes porque una jovencita de la iglesia se había manifestado y estaban orando por ella y lo único que hacía era gritar. Así que mi casa queda cerca de la iglesia, queda como a unas 5 o 6 cuadras, y cuando llego me encuentro con una muchacha que estaba consciente, pero su mano se movía como que su mano la controlaba. Una cosa rarísima. Jamás en mi vida volví a ver una cosa igual. Como que su mano la controlaba. Entonces dice, ya oramos, le preguntamos, no hay nada. Y de repente veo que tenía un tatuaje hecho, un tatuaje muy pequeño, un tatuaje raro. Tenía acá en esta parte de la mano que no podía controlar. Entonces, por eso digo el tema de depender del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, le pregunto por su tatuaje. Le digo, ¿ese tatuaje de qué se trata? Digo, ¿tiene que ver con algún pacto que vos hiciste con alguien? Y entonces una chica que venía de Buenos Aires me dice, sí, fue un pacto que hicimos con unos amigos. Digo, ese pacto que vos hiciste te ató con esa persona, tenés que renunciar a esto. Así que ella renunció a ese pacto que había hecho y se arrepintió delante del Señor. Inmediatamente el poder que había sobre su mano se fue de su cuerpo. Así que el primer punto es el tema de lo que tenga que ver con el involucramiento del cuerpo. Lo segundo tiene que ver con el tema de las emociones, del alma: amarguras, odios, rencor, falta de perdón. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Las manifestaciones más violentas que he visto en mi vida han sido por personas que tienen falta de perdón, que guardan odio en su corazón. Por un padre que lo abandonó, por una madre que lo abandonó, por un abuso sexual que tuvo, por algo muy fuerte, muy violento y que no ha podido perdonar. Ese lugar ha sido, en mi experiencia, los más violentos, los que quieren romper todo, porque parecería como que justamente la ira y el odio ha ganado su corazón. Y por último, los pecados que tienen que ver con lo espiritual: brujería, hechicería, espiritismo, astrología, magia, invocaciones de muertos, cualquier cosa que la persona haya practicado con el reino de la oscuridad, la ata al reino de Satanás. Tengo muchos textos para leerle, pero voy a ir rapidito, así terminamos la parte esta. Así que estas tres partes, no es que usted sabe cómo funciona esto, no hace falta de que se lo enseñe. No es que somos el alma por allá, el espíritu por allá, el cuerpo por acá. Somos una unidad, ¿no? De hecho dice que Jesús en cierta oportunidad liberó a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Sí? Así que a veces un médico cristiano con el que hablé en cierta oportunidad me dijo que un alto porcentaje de las artritis degenerativas crónicas tenían que ver con falta de perdón. Las cuestiones que tienen que ver con artritis o deformaciones en los huesos muchas veces está ligada a cuestiones emocionales. Entonces somos una interrelación, no que estamos aislados, pero sí necesitamos, o por lo menos a mí me sirve mucho hacerlo de esta manera. Voy rapidito con los últimos dos. Una vez que sabemos, yo lo que hago regularmente es tener un papel y voy anotando, le voy preguntando más o menos a donde el Señor me va guiando y voy anotando, y después lo que hago es guiarla en una oración de arrepentimiento a la persona.
para que la persona pueda recibir perdón y se rompa esa atadura que tiene con ese bicho que tiene en su vida. ¿Está bien? Una vez que la persona oró, renunció a ese pacto o renunció a esa práctica, se arrepintió de sus pecados, oramos por ella, le echamos fuera el demonio, porque el demonio sigue estando ahí adentro. Y ahí es donde viene la batalla, porque muchas veces se va inmediatamente, pero otras veces ofrece resistencia. Este es el momento donde a veces hay que perseverar, mantenerse en oración, confiado en el Señor, hasta que la persona es libre, ¿sí? En el nombre de Jesús, ya no tenés lugar en esta vida, te echo fuera y ya está. Tengo mucho, pero aquí voy. Voy a contar un testimonio más. Hace unos años atrás, una jovencita que gracias al Señor todavía ella permanece en la fe y hermosa. Ella era en ese momento una adolescente. Me llamaron porque había tenido situaciones raras, se desmayaba en cualquier lugar y comenzaba con convulsiones. Ella practicaba folclore y a veces se caía en las clases de folclore, a veces se caía en el colegio, se desvanecía, convulsionaba. Así que lo primero que pensaron era que tenía epilepsia, ¿sí? Que tenía una enfermedad, así que la llevaron al médico, le hicieron los estudios, no encontraron nada, pero la medicaron igual, por las dudas, le hicieron todo lo que tiene que ver con los estudios. El tema es que los episodios se seguían repitiendo. Y no había, ya tenía una cantidad de calmantes y de medicamentos impresionante para una jovencita de tan poquita edad, pero los episodios se seguían repitiendo, así que comenzaron a ir al curandero, a la curandera. El curandero y la curandera no pudieron hacer nada, llamaron al sacerdote católico, el sacerdote católico tampoco pudo hacer nada, así que último orejón del tarro, llamaron al pastor de la iglesia. Y entonces cuando llegamos a ese lugar nos encontramos con una situación realmente sumamente crítica. El tema fue muy conocido en el pueblo, ese caso, porque todo el barrio sabía que había una loca que gritaba en la noche en esa casa, ¿no? Así que esa noche oramos por ella, fue una noche como 12 de la noche. El problema en este caso no había sido ella, porque ella era una jovencita, sino que había sido su mamá. Su mamá estaba en una relación de adulterio con otro hombre, obviamente, y su mamá junto con el amante habían ido a visitar una bruja del lado de Córdoba y habían entregado a sus hijos porque fue la ofrenda que le pidió el brujo. Y entonces la niña no tenía nada. Por eso nos costó tanto. Mire, yo no sé si usted va a tomar literal o no que este género no sale si no es con oración y ayuno. No me interesa. Yo lo que sí sé es lo que yo hice. Porque yo iba un día y la niña estaba manifestada mal y yo la veía sufrir y se golpeaba y se mordía los labios y se mordía la lengua, se lastimaba y yo no sabía qué hacer. Y nos íbamos y dijimos, por fin este día. No, nada, al otro día de vuelta. Y al otro día de vuelta. Y hablaba con los papás, le decía, ¿ustedes fueron a algún lado? No, nosotros no. Hablaba con la mamá, ¿vos hiciste algo? No, yo no. Pero el Señor tan hermoso que es el Señor, por eso digo, el Señor tan precioso nos fue guiando hasta que descubrimos lo que había sucedido. Era la mamá la que estaba involucrada en este problema y que había entregado a su hija como autoridad espiritual al reino de las tinieblas. Una vez que pudimos descubrir esto, su mamá se arrepintió y pudimos liberarla. Hoy es una niña, pasaron los años, hoy es mamá y formó una familia y todo lo demás. Entonces digo, esto de caminar en la dependencia de la obra del Espíritu Santo. Después de que hice esto, termino dando gracias al Señor, orando juntos, glorificando el nombre del Señor y comenzando un discipulado. Tengo que ayudarla a crecer a esta persona en su camino de fe. Así que por eso digo que es una tarea no que llego y ya está, sino que es una tarea que va a llevar demasiado tiempo. No sé la iglesia cómo será en la mecánica del discipulado, puede ser otro, no necesariamente tiene que ser la persona que lo hizo, pero sí necesita ayudarla a crecer en el Señor. Amén. Última frase y con esto termino. Hay un autor de hace un siglo atrás que se llama Lloyd Jones, él es médico y pastor británico, y él dijo: tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado.
Atribuimos todo a nosotros mismos. Hemos llegado a ser psicológicos en nuestra actitud y en nuestro pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo, la existencia del diablo, del acusador y de sus dardos feroces que intentan dañarnos todo el tiempo. ¿Amén? Bueno, ahí estamos. No sé cómo seguimos. Sí, acá estoy. Bueno, como dijimos, vamos a dar un espacio a preguntas y media hora de respuestas aproximadamente. Así que el que tenga preguntas para hacer, levante la mano por favor y hágala por escrito y la vamos a pasar a recoger. Allá David, aquí Pablo, aquí Esteban. Mientras tanto te voy haciendo una. Dale, sí. Que no sea difícil. No sé si me pareció a mí o hablaste siempre de varones ministradores. Hay mujeres también que ministran. Sí, claro. Sí, porque a las mujeres tiene que atenderla una mujer, entonces siempre tenés que tener mujeres preparadas. Sí. Ok. Sí, por lo menos esa es mi experiencia. No necesariamente tiene que ser. No necesariamente. Bien, okay. No necesariamente. Bueno. Lo que pasa es que a veces, sobre todo cuando tiene que ver con pecados sexuales o abortos o un abuso sexual producido por un varón a una jovencita, por ahí es un obstáculo para llegar a la administración. Entonces, una mujer que se siente con ella, que la agarre de la mano, que hable con ella, a veces es mucho mejor que un hombre que por ahí es la figura justamente del abusador o del papá que lo abandonó o de lo que fuera. Pasa esto mucho con las mujeres. La mujer es mucho más emocional y tiene otra manera de abordar estos temas, entonces ayuda mucho que haya una mujer presente. Salvo situaciones muy extremas, yo prefiero que haya un hombre y una mujer. Pero en casos muy particulares, tal vez dos mujeres, en el caso del Guadalupe o alguien que pueda ayudar en este tema. Bueno, gracias. ¿Ya están redactadas las preguntas? ¿Podemos pasar a buscarlas? No, pero tienen que levantar la mano. Acá hay papelitos. Acá hay dos. Ahí está. Allá hay otra persona. Mantengan levantada la mano porque sé si... Allá, mirá, hermana. Allí, mirá. Vamos a responder solamente las preguntas escritas. No verbales, sino escritas. Sí. Dame. Mientras lee la pregunta, Dieguito, yo quería comentarles algo que tal vez por el apuro, algunas cosas que me quedaron en el tintero y que ahora se me vienen a la mente. No es cierto que todas las personas tengan que pasar por liberación. No es cierto. Es decir, hay casos particulares donde hay gente, yo diría un altísimo porcentaje de las personas que conocen a Cristo en el momento de conocer a Cristo son libres de toda situación. ¿Sí? Eso es mi convicción, ¿no? Entonces, ¿por qué lo decís? ¿Porque hay gente que dice eso? Claro, que todos tenemos que todos tienen que pasar por liberación. Aquí hay una pregunta que dice, una persona con adicciones puede o está endemoniada. No necesariamente. Creo que al igual que otros pecados de la carne, puede o no haber involucrado. En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos es un pecado de la carne y como cualquier otro pecado de la carne tiene que atenderse de esa manera. O una enfermedad, digamos. O una enfermedad, sí. Acá dice puede ser adicción a las drogas, a pornografía o a lo que fuera, ¿no? Sí. Cuando en una casa vivió una persona que se dedica a curar, tirar cartas, y uno encuentra esas no entiendo la palabra, cosas raras en esa casa, ¿cómo se corta ese maleficio, dice aquí?
Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se conoce como animismo, ¿no? El darle poder espiritual a los objetos. Hay que tener mucho cuidado. Creo que en algunos casos muy particulares puede ocurrir, pero yo soy un convencido de que la realidad espiritual de un hogar la generan las personas que habitan en el hogar. Porque uno compra una casa, supongamos que sí, que de verdad hay cuestiones objetivas y visibles, qué sé yo. Me estoy acordando ahora, llegó una mujer a la iglesia, ella había hecho pactos con San La Muerte y con el Gauchito Gil. Y en su casa tenía un altar del Gauchito Gil. Conoció al Señor y fue y derribó ese altar. Eso era visible, un cacho de mamotreto así de grande. Hay una familia donde estamos haciendo las reuniones, estamos comenzando a predicar en una zona del lado de Córdoba, cerca de Merlo, pero del lado de Córdoba, donde prácticamente en todos los hogares hay un altar del Gauchito Gil. Una persona conoció al Señor, de hecho su comercio se llamaba El Gauchito, tenía sus camiones pintados de rojo. Es decir, había viajado creo que a Corrientes, ¿no es cierto?, para traerse un mamotreto gigante. Cuando él conoció al Señor, obviamente que tiene que quitar eso. Cambió el color de los camiones, cambió el nombre del local, derribó el altar. Claramente tiene que hacerlo porque es una manera de manifestar. Ahora, ¿qué ocurriría si yo compro una casa y me voy a vivir a una casa donde hubo una bruja, pero yo no estoy enterado de que hay perros muertos, de que hay gallos enterrados? No importa eso, porque mi realidad espiritual, vuelvo a repetir este principio, va a hacer que ese ambiente cambie. Y si hay algún demonio por ahí dando vuelta, va a escapar porque yo cambio la realidad espiritual del lugar. Vuelvo a repetir, esa es mi convicción. ¿Qué pensás de la práctica de pedirle a la persona que necesita ayuda que mencione el nombre de Jesús? Dicen que si estás poseído, no puedes mencionarlo. ¿Entiendes? Sí. Sí. No, yo no lo creo eso. No. O sea, que la persona endemoniada no puede mencionar el nombre de Jesús. Dicen que, entonces, hacerlo mencionar el nombre de Jesús para verificar si está o no está endemoniado. Entiendo que por ahí va la pregunta. Claro. No, yo no creo que sea una fórmula para detectar si está la persona endemoniada. Yo creo que lo mejor para saber si la persona ha sido libre es que yo oro por ella. Sí, esa es la mejor manera. Porque como decíamos antes, la persona se tuvo que entregar al Señor, haber reconocido al Señor, haber entregado su vida al Señor. Sí, en algunos casos me ha pasado que la persona no puede entregarse, no puede comenzar a elaborar una oración lógica de entregarse al Señor, entonces uno tiene que batallar espiritualmente con la persona y hasta que la persona puede de verdad tomar su decisión, pero una vez que tomó su decisión, lo repito hasta el cansancio, mi experiencia. Claro. Sí, después, una vez que ocurrió eso, sí, la persona puede hacerlo. Sí. Esto no sé si es una pregunta o una afirmación. Dice, cuando uno va a ministrar es importante estar cubiertos en oración por otros hermanos. Sí, es importante. Sí, es importante. A veces no da tiempo, ¿no? A veces no da tiempo. Yo llamo a un hermano a las 4 de la mañana para que ore por mí, me va a matar. Entonces, a veces no hay tiempo, pero si se puede, sí. Si se puede, sí. Vuelvo a repetir de esto de que para mí es muy importante que la persona esté bajo una autoridad. O sea que para mí es muy importante la figura del pastor delegándole a la persona. Y si la persona no va sola, no va en su fuerza, no va en su decisión, sino que va porque los pastores de la iglesia, los ancianos o como fuera, le han atribuido esta responsabilidad, ya va bajo una cobertura y obviamente que el pastor va a estar orando o los hermanos van a estar orando por ella. Okay. Sí. Esta creo que es parecida a la de las adicciones. Dice, una persona abusada debe pasar por liberación. Sí, en realidad no una persona abusada, cualquier persona que tenga un problema con falta de perdón. Y creo que el abuso sexual es uno de los más fuertes con respecto a poder perdonar al abusador. Y entonces la falta de perdón sí yo creo que es una puerta abierta al reino de las tinieblas. Sí. O sea, en algunos casos, algún abusado puede tener falta de perdón y haber dado lugar al demonio en ese caso. Por eso digo que el tema no es el abuso, sino la falta de perdón, porque la falta de perdón puede venir por cualquier otra cosa que no sea abuso. Sí. ¿Sí? Eso. Bien. Aquí dice, el diablo no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Entonces, ¿hasta dónde nos conoce? Parece que se refiere a lo que vos dijiste, que el enemigo nos conocía. Sí.
¿Eh? ¿Hasta qué punto nos conoce? Sí, Dice esta el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6 nos habla de un mundo de maldad. Entonces, a mí me ha tocado atender a gente que dice, fui a ver una espiritista y hablé con mi abuelita muerta. No, tu abuelita muerta no tiene posibilidades de venir al reino de los vivos. Evidentemente. Y me dijo cosas que solamente mi abuelita y yo conocíamos. No hay mucho para explicar, ¿no? Así que sí hay un reino. Cuando uno dice el diablo, se refiere al mundo de tinieblas, ¿no? A los demonios y a todo lo demás. Eso. Sí, por eso decía Efesios capítulo 6, ¿no? Donde nos habla de un ejército muy, Claro. muy organizado y muy... Sí. Dice, una persona puede, y no entiendo lo que dice, no sé si será manifestar o qué, por el contexto, por algo que otro hizo hacia ella, dice, por ejemplo, el caso de la niña que contaste, ella no tenía la responsabilidad. El caso de... La niña que contaste, Ok. ella no tenía la responsabilidad. Sí. A muchos de nosotros tal vez nos han llevado a curanderos o nos han curado el empacho, las ojeaduras, etc. Entonces, como una persona puede sufrir esto sin haber tenido responsabilidad porque otro la llevó al curandero, porque otro la llevó a una bruja, etc. Sí, toda persona sin Cristo está en el reino de las tinieblas. Eso lo vimos al principio, ¿no? Entonces, toda persona no creyente es susceptible a estar influenciada, poseída o lo que fuera por el reino de las tinieblas porque no tiene cobertura. Ahora, un creyente no, de ninguna manera. O sea, nadie puede matar una gallina para hacerte mal a vos, porque vos estás cubierto por la gracia del Señor sobre tu vida. Dice, cuando un cónyuge comete adulterio, ¿puede entrar en la pareja un demonio de maldición? ¿Cómo? Cuando un cónyuge comete adulterio, ¿puede entrar en la pareja un demonio de maldición? Sí, es todo un tema. Me ha tocado a mí atender, a ver, la pregunta es muy amplia. Si está en adulterio, viviendo una relación de adulterio, la palabra de Dios nos dice que si alguien permanece en pecado no es de Dios. Así que ese cónyuge adúltero no es cristiano. Si la esposa ignora esta situación, pero ella es creyente, no hay nada que pueda tocarla. Si la persona es incrédula, por eso digo que es amplia porque tiene varias variantes, ¿no? Si la persona es incrédula, sí puede llegar a poseerla también a la esposa. Si la esposa es creyente, supongamos, el marido tiene un amante y hacen trabajo de brujería, lo que fuera, no va a poder tocar la vida de la persona creyente. ¿Sí? Creo que fui claro, ¿no? ¿Sí? Sí, obviamente. Si la mujer, si el hombre. ¿Existen, dicen, las maldiciones generacionales? No creo, no. ¿No crees? No creo en el sentido que la presentan los defensores de las maldiciones generacionales, de que por un pecado de mi papá o de mi abuelo yo soy responsable. Bien. No creo en eso. Pecados. Por Sí, pecados. sí, pecados o conjuros o prácticas o lo que fuera. Yo creo que toda maldición se rompió en mi vida el día que yo conocí al Señor. El Señor llevó todas nuestras maldiciones. Sí. Bien, pero en el caso de que sigas, vamos a suponer que no recibiste a Cristo vos. No, en ese caso sí, claro. Sí, digo, por lo que contaste de la niña, que por causa de que la madre la entregó, entonces podría haber sido, no sé. Sí, lo que pasa es que cuando me preguntás por las maldiciones generacionales, regularmente se le dice a los creyentes que tienen que hacer determinadas prácticas para liberarse de eso. Bien. En ese caso yo no creo. Bien. Sí creo que entre los incrédulos puede haber una entrega y una sucesión de maldiciones. Sí. ¿Cómo invocar a Dios cuando estamos fuera de control, sabiendo que lo que está sucediendo es del enemigo? Entiendo que una persona está sufriendo eso. ¿Cómo invocar a Dios cuando estamos fuera de control, sabiendo que lo que está sucediendo es del enemigo? Entiendo como si uno... Si entendemos la pregunta bien,
un creyente nunca puede estar fuera de control y poseído por un demonio. Nunca. Si esa es la situación de la persona, lo que tiene que hacer es pedir ayuda al pastor y comenzar desde cero, entregando su vida al Señor y conociendo el Evangelio, digamos, ¿no? Eso es. Acá ya hay una respondida, que fue respondida. En la actualidad, a ver si entiendo, en la actualidad, ¿qué cosas, personas o situaciones abren puertas a estas manifestaciones? ¿Cómo se detectan manifestaciones en un lugar y o en una persona? ¿Me entendés? En la actualidad, ¿qué cosas, personas o situaciones abren puertas a estas manifestaciones? ¿Cómo se detectan manifestaciones en un lugar y en una persona? No sé si puedo responder. Un poquito, perdón. Bueno, creo que un poquito lo expliqué recién cuando hablé acerca de los pecados del cuerpo, sí, pecado. Estamos hablando de gente no creyente. Yo soy un convencido de que un creyente de ninguna manera puede tener posesión demoníaca ni control del enemigo sobre su vida. No, de ninguna Pero sí manera. puede ser influenciado, Sí, hostigado. sí, tal cual, eso sí. De hecho, el texto de Efesios 6 nos habla de eso, ¿no? Claro, que sí. Así que de que va el enemigo. Siempre digo esto yo a modo de ilustración. Dice que para que puedas, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno, ¿no? Bien. Y dice las saetas ardientes, dice otra versión, ¿no? Pienso en que el enemigo no puede acercarse, por eso nos tira flechas. Ah, bien. Sí, digo, me gusta esa ilustración, ¿no? De decir, me tiene que tirar desde lejos porque no puede acercarse, porque no tiene posibilidad de tocarme mientras esté firme en la fe. Bien. Te ataca, pero no puede, digamos, Exactamente. introducirse. Exactamente. Sí, sí. Dice, me pasa de estar con una persona particular que me saca la energía, no escucha cuando le hablo del Señor. Decidí no volver a verla porque no sé cómo manejarlo. ¿Es correcta la decisión o debería insistir? Sí, el texto de Corintios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio, ¿no? En la evangelización hay una lucha espiritual. Lo mejor que puede hacer por esa persona es orar por ella y no seguir insistiendo en convencerla, porque probablemente tenga una ceguera espiritual que no le permite escuchar espiritualmente la conversación. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer es orar, ayunar, clamar por esa persona hasta que el Señor le dé la oportunidad de que ese velo pueda caer de su mente. Esta pregunta me parece que ya fue respondida. Dice, si somos hechos nuevas criaturas en Cristo al creer en Él como Salvador, ¿por qué a veces se dice que los pecados o pactos que nos que nos hicieron pueden afectarnos? Sí, no, yo no creo que sea así. Ya lo Sí, respondí. yo creo que es un error eso. Sí. Cuando se convirtió la persona, se corta todo. Toda la maldición. El Señor llevó todas nuestras maldiciones a la cruz. ¿Sí? Bien. Acá dice, además de, bueno, en el caso que mencionaste, de que si hay una mujer, si se trata de una mujer, tiene que haber una mujer, si se trata de un menor, tiene que estar uno de los padres. ¿Hay otro impedimento en el caso que se trate de menores que tengamos que tener en cuenta, que quizás no se mencionó o que quieras repasar? Sí. ¿Qué otras cosas tener en cuenta cuando se trata de menores, además de esto de si es una mujer, que esté una mujer y sobre todo que esté uno de los padres? Sí, parecería que en los evangelios especialmente hay algunas manifestaciones de niños, ¿no? O menores. Jesús reprende el demonio en algunas situaciones. Inclusive parecería como que la hija de la Sirofenicia también era una jovencita. Por sobre todas las cosas, no generarle temor al niño. O sea, tratar de abrazarlo, de hablarle despacio, de consolarlo, porque le está pasando algo. Lo dije en la charla y lo vuelvo a decir. Yo no he tenido experiencias ministrando niños, gracias al Señor, y que el Señor me libre de tal cosa. Porque la verdad que debe ser una situación muy compleja. No traumatizarlo, decís. Claro, no. exacto. Porque ya el niño está fuera... Esto me lo han contado, no lo he visto, ni siquiera lo he visto esto. Pero sí tratar de no generar más temor dentro de todo lo que está ocurriendo, eso sí. Sí.
Muy bien. Dice aquí, ¿el ayuno y la oración es fundamental en una liberación? Yo diría que sí, para no caer en el otro extremo, de decir depende, ¿no? Pues, si no, sí, yo creo que el ayuno y la oración es siempre importante. Siempre importante. Nosotros el mes pasado hicimos 21 días de ayuno y oración en la iglesia, sin nada en particular, ser llenos del Espíritu Santo, digamos, ¿no? Que el Espíritu Santo ocupe lugares en nuestro corazón, y no es que estábamos liberando a nadie, simplemente dijimos, hagamos 21 días de ayuno y oración, hicimos 21 días, solamente cortábamos la mayoría del ayuno en la cena y toda la iglesia nos juntábamos a la noche a orar, porque creemos que es importante. Comenzaste diciendo que tiene que ser un cristiano, y se supone que un cristiano debe llevar una vida de oración. Exactamente. Supongo yo que si algún día te tocó ir a hacer una administración de esta y no habías ayunado en un año, supongo que fuiste igual. Pero por supuesto, sí, sí. Porque si no dependería de mi ayuno y oración, y no depende de mí. Pero el cristiano tiene que estar, No así con la oración tampoco, o sea, como en oración siempre. En oración. como decía una abuelita, estate bien orado, decía, ¿no? O sea, deberíamos orar regularmente. Hay una palabra que no entiendo, así que si la persona se anima a decirme cuál es la palabra, dice, ayuda a la liberación de la persona, no sé qué palabra dice, propia de todo mal en el nombre de Jesús. Esa palabra. ¿Alguien tiene el don de leer letra? O si se anima la persona que Ayuda a la lo preguntó. liberación de la persona, la renuencia Renuencia, repetencia. propia de todo mal. Renuncia. Renuncia, ahí está, renuncia. Ahí está, recibí el don Sí. recibí el don. Don de sabiduría. Vos hiciste caso, el Espíritu te tiene que guiar, ¿no? Hay que observar. Dice, ayuda a la liberación de la persona, la renuncia propia de todo mal en el nombre de Jesús. Mi recomendación es que lo haga con alguien, no que se auto libere, digamos, ¿no? Sería algo así aquí. No, mi consejo siempre es que se siente con un anciano, se siente con un líder, se siente con un pastor, especialmente con un pastor o con un anciano, pueda hablar de su tema y el pastor y el anciano pueda orar. Yo creo que hay una autoridad delegada sobre la vida de los líderes, de los ancianos y de los pastores, que tiene que ver con el manejo y el funcionamiento del cuerpo de Cristo, y creo que es una manera de estar sujeto a la autoridad del Señor. Eso es algo mío. Necesitábamos muchísimo esta enseñanza, hermanos. Un aplauso de nuevo para Marcelo. Muchísimas gracias. Nos hacía mucha falta. Gracias por la libertad que tuviste. Gracias Gracias. la... Corro el riesgo de que no me inviten más, pero bueno. Mañana por lo menos vas a venir. Mañana vengo. Mañana ya estás contratado por mañana, así que... El contrato vence Sí, mañana. Sí, mañana. Después vemos. Fuiste muy valiente, muy claro, muy bíblico. Y gracias por contar todas tus experiencias. Bueno, gracias. Nos han reservido. Bueno, gracias. Dios permita que puedan ayudar a muchos. Amén. Dios permita. ¿Oramos? Hermanos, antes de orar, han sido muy valientes de quedarse tanto tiempo. Creo que Más de 110 personas. Sí, Wow. Sí. Wow. muy bien. Mañana nos encontramos de nuevo aquí. Ahora, Richard, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cuánto necesitábamos esta enseñanza, Señor? ¿Cuánto hemos aprendido esta noche? ¿Cuánto quizás nuevo conocimiento para muchos de nosotros? ¿Cuánto repaso para algunos? Pero cuánta palabra, Señor. Y qué importante aprender y escuchar de esto, porque hablo por mí, pero quizás por muchos, quizás en estos temas somos bebés espirituales, Señor. Y necesitamos aprender más, y necesitamos saber más de esto y conocer más, porque no es un tema que se quedó en el Nuevo Testamento, Señor, sino que es un tema súper vigente hoy en día. Así que en el nombre de Jesús yo te agradezco, Señor, por la vida de Marcelo, por todo lo que hoy nos ha contado, porque nos ha mostrado la palabra de Dios, porque nos ha contado las experiencias personales que son reales, y eso nos confronta mucho, Señor, y nos hace ver que quizás hay un mundo que no estamos viendo, o que quizás no estamos prestándole atención, como él decía. Las cosas están ahí, pero quizás nosotros nos estamos haciendo los desentendidos, Señor. Ayúdanos a aprender más de esto, ayúdanos a preocuparnos más por esto, ayúdanos a interiorizarnos más por esto, porque no es solo responsabilidad del pastor, sino que muchos de nosotros quizás en algún momento nos encontremos en situaciones en las que tengamos que acudir a vos, Señor, por estas situaciones. Ayúdanos a aprender de esto, ayúdanos a crecer, a involucrarnos, y en el nombre de Jesús te pedimos que podamos seguir aprendiendo cada vez más de esto. En el nombre de Jesús te pedimos por mañana, que tenemos nuestro aniversario,
que también Marcelo nos va a hablar, por la palabra que él tiene preparado, por lo que vos tenés preparado para decirnos mañana. Amén. Y también por todas las actividades que se han preparado. En el nombre de Cristo Jesús, por cada uno de nosotros, al regreso a casa, que nos protejas, podamos tener una buena noche. Amén, Señor. Amén. Que el Señor los acompañe. Vayan con cuidado, los queremos. Nos encontramos mañana antes de las 6 de la tarde aquí.